Bienvenidos al cuarto capítulo para explicar la teoría de la serie de los 6 niveles de felicidad. En este capítulo vamos a hablar del nivel -1, el primero de todos, que es el nivel de la no felicidad. Es probablemente el vídeo más difícil al que me voy a exponer porque tengo que intentar conectar con personas que están en el nivel -1 y el nivel -1, uno de los problemas que tienes es que no eres consciente de que estás en el nivel -1. Y la única manera para poder salir de este nivel y entender que existen otros niveles para experimentar la vida de una manera mucho más feliz es ser consciente. Si no eres consciente, es imposible que consigas aumentar a otros niveles de felicidad que sí que existen y que estoy explicando en estos vídeos. Vamos igualmente a resumir los 5 fundamentos básicos para entender esta teoría. Son súper importantes, no los voy a describir, los he descrito en vídeos anteriores. Si no los has visto, te recomiendo que los veas. Los 5 principios básicos son entender y diferenciar que el placer es placer y la felicidad es felicidad, son cosas diferentes. La responsabilidad de donde estás hoy es 100% tuya, no de ninguna circunstancia externa que te haya podido pasar en la vida. La tercera es que eres creador de tu vida, puedes crear el futuro que imagines, toda la realidad que tú puedas imaginar la puedes crear, simplemente lo tienes que creer. La cuarta es que hay que ser agradecidos, porque solamente el hecho de estar vivos ya es un milagro. No cambiarías todo el dinero del mundo por levantarte mañana, por lo tanto, solamente el hecho de levantarte ya tiene un valor que no se puede cuantificar con dinero. Y el quinto fundamento es que somos seres triples. Tenemos cuerpo, no somos cuerpo, tenemos mente, no somos mente, y tenemos alma o conciencia, que tampoco somos ella, somos todo. Somos un ser complejo, no somos un ser simple, que a veces nos identificamos tanto con una única idea que nos pensamos que solo somos eso, y no es cierto. Hay que entender que hay que atender todas las complejidades de nuestra existencia para poder sentir la felicidad real, que la felicidad real es esa que va de dentro hacia afuera, nunca al revés. Y para poder experimentar esa felicidad completa, total y plena, hay que saber atender todas las partes de tu existencia, de tu realidad, que suceden simultáneamente. Las tres realidades, la realidad del alma, la realidad de la mente y la realidad del cuerpo, suceden simultáneamente y tú tienes que ser consciente de las tres y atender las tres para poder sentirte pleno. ¿Y cómo lo consigues? Pues cambiando el enfoque de la felicidad. En vez de buscar satisfacer los deseos del cuerpo, que es lo que hemos hecho todos toda la vida, hay que cambiar el enfoque a buscar la autorrealización en 4 grandes áreas que también lo explico en los anteriores vídeos. La área del físico, la área de la mente, la área del dinero y la área del espíritu. En el momento que tú cambias el enfoque y te autorrealizas en esas 4 áreas es cuando empiezas a sentir la felicidad plena. Entonces, la teoría de la felicidad habla de los 6 niveles de felicidad. En el nivel -1, tu percepción de la realidad, que es el problema principal, es lo primero que hay que cambiar. Tenemos que entender que la realidad es una cantidad de información que está alrededor nuestro. Si lo habláramos a nivel en lenguaje informático, hablaríamos de infinitos billones, trillones de gigabytes de información a nuestro alrededor, y lo que hay que entender es que la única herramienta que tenemos para poder descodificar toda esta cantidad de información que hay alrededor nuestro son nuestros 5 sentidos, que son unos grandes sentidos, pero tenemos que entender que son limitados. No nos pueden aportar toda la información que hay en torno nuestro, solamente nos aportarán de lo que son capaces dentro de sus limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la vista, nosotros podemos ver un espectro de luz,
desde un rango a otro rango, pero por ejemplo, el rango inferior, que es el ultravioleta, no podemos apreciarlo, es decir, la realidad en ultravioleta no la vemos, como si por ejemplo la pueden ver las abejas, o la realidad infrarroja, la luz infrarroja, tampoco la podemos apreciar porque sobrepasa el rango de nuestra visión. Entonces, yo me equivoqué, porque viví toda mi vida pensando en que todo lo que podía percibir a través de los sentidos es todo lo que existía, que no había nada más. Y en el momento que te das cuenta que hay mucho más que no podemos percibir a través de los sentidos, es cuando abres esa puerta a que, ups, que quizá hay mucho más de lo que podemos ver. Yo, una de mis peores creencias que he arrastrado toda mi vida y que más me han limitado es la de la frase de ver para creer. Esta frase es dolorosa porque ya en sí la frase es bastante absurda, porque si tú algo ya lo estás viendo, ya no necesitas creerlo. Creer va mucho más allá de ver. Creer infunde una fe de que algo va a suceder o que ya está sucediendo sin la posibilidad de verlo a través de tus sentidos, de tocarlo, de olerlo o de oírlo. Cuando tú eres capaz de creer en algo que no eres capaz de percibir a través de tus sentidos, eso sí es creer. Y además es que para que una realidad se pueda crear, como el punto número 3 de los fundamentos básicos, la de crear tu realidad, para poderla crear necesitas creer ciegamente de que eso va a suceder. Cuando tú crees ciegamente que eso va a suceder, vas a generar una energía corporal, mental y a nivel de conciencia que va a traer que esa realidad llegue a ti, no por arte divino, sino por el hecho que te va a convertir a ti como persona en esa versión que va a tomar acción para que esa realidad suceda. Evidentemente, si te quedas parado sin hacer nada, sin tomar acción, no va a llegar nunca a esa realidad. Pero primero tienes que creer, luego tienes que hacer para finalmente tener. Primero ser, luego hacer para finalmente tener en tu realidad física. Primero lo pensamos en la conciencia, luego lo transmitimos a la mente toma acción para luego pasarlo al cuerpo, que haga las cosas que tenga que hacer y que nuestra realidad que soñamos, nuestros sueños, se cumplan. Entonces, voy a intentar a dar varios conceptos muy importantes para saber identificar si te encuentras en el nivel -1, que es el peor de todos, es el de la no felicidad, y voy a dar una serie de conceptos para poder salir de ahí. Es decir, lo importante primero de todo es ser conscientes, identificar que estás ahí y segundo, saber cómo puedes salir de ahí, qué herramientas hay a tu entorno que te van a ayudar a poder salir de ahí. Que en el fondo lo más importante sobre todo es el conocimiento. El conocimiento es lo que te va a aportar poder salir de ahí o más que el conocimiento, las preguntas que te haces que te hacen adquirir ese conocimiento. Esas preguntas son básicas. Muchas veces cuando estamos dominados por el cuerpo y por los deseos del cuerpo, tendemos a sentir pereza a la hora de pensar, a la hora de reflexionar, a la hora de filosofar, llámalo como quieras. La cuestión es que no es perezoso. Pensa- lo que sí es cansado es tener un pensamiento en bucle, un pensamiento negativo que te aporta a darle vueltas a un concepto, a un tema, a una circunstancia y que no sales de ahí, que estás como atrapado. Eso sí que agota la energía. Pero cuando tú reflexionas sobre misterios de tu existencia o de tu vida en general, y vas indagando y vas estirando el hilo y vas llegando a conclusiones, eso no es un pensamiento en bucle, eso es un pensamiento dinámico que tú vas estirando, vas planteándote circunstancias y eso no desgasta energía, al contrario, te la incrementa. Y eso además da mucho placer cuando lo encuentras el gusto. Lo digo por experiencia, que yo era una persona que siempre he pensado mucho, siempre le he dado muchas vueltas a todo, pero nunca había sentido tanto placer como ahora desde que me hago las preguntas correctas. Entonces, primero de todo, entender que tenemos 60.000 pensamientos diarios. 60.000.
A veces hay que repetir el número varias veces para cuantificar cuántos pensamientos son al día. Y evidentemente de estos pensamientos solamente somos conscientes de un 3, un 4, un 5% como mucho. El resto son pensamientos inconscientes que se crean ligados a la programación que todos tenemos dentro. Entonces, lo importante que es intentar cambiar esa programación. Ahora veremos cómo. Pero primero de todo hay que ser consciente que hay mucha parte de ti que no controlas. Que muchas personas se piensan lo contrario, que lo controlan todo, que ya lo conocen todo y que no necesitan aprender nada. Si es tu caso y eso te ha pasado, lo te recomiendo es que te saques de encima esa creencia de ti mismo, porque es la que justamente no te está ayudando a que tu vida sea mejor. Un concepto muy importante para salir de este nivel es entender a diferenciar emoción de sentimiento. La emoción es algo que experimentamos en el cuerpo. Es energía, es calor, a veces cuando sentimos eh, enamoramiento, hablamos de mariposas en el estómago. Cuando sentimos que alguien nos traiciona, sentimos como un encogimiento en el corazón. Cuando tenemos presión de trabajo o solucionar algún problema o apagar un fuego, sentimos ese estrés. Podemos sentir júbilo, un entusiasmo muy elevado cuando estamos haciendo algo que nos chifla. Esas sensaciones, que las conocemos todos, que nos hacen ser o muy felices o muy desgraciados en función de la que sintamos, es algo que difícilmente es controlable, porque es una reacción de nuestro cuerpo acerca de una circunstancia que acabamos de vivir. Lo que hay que entender es la diferencia con sentimiento, porque esa reacción, esa emoción, dura apenas unos segundos. Lo que pasa es que esa emoción te va a provocar un pensamiento. Y ese pensamiento te va a volver a encender esa emoción. Y esa emoción te va a volver a poner el pensamiento en la cabeza. Y eso se vuelve un bucle. Y eso es lo que hace que un dolor que tendría que haber durado unos segundos se vuelva en un sufrimiento durante horas, días, meses o años, depende de la persona. Hay gente que lo arrastra mucho, mucho tiempo porque no es capaz de salir de ese bucle que genera la emoción y el sentimiento, que el sentimiento no es más que ese pensamiento envuelto por la emoción. Entonces, aprender este concepto te ayudará a identificar el separarlos y te dará ese conocimiento para aprender a sentir la emoción y cuando veas que se genera el pensamiento, saber frenar ese pensamiento antes de que ese pensamiento cree algo peor, como un miedo. Me gusta mucho explicar un ejemplo muy claro, como es el que tú puedes estar toda la vida viajando en avión y de vez en cuando sintiendo turbulencias y no darle importancia y no pasa nada, que hayan turbulencias en un avión es normal, pero uno de estos vuelos, una de estas turbulencias, de golpe te genera un pensamiento de que te hace imaginar de que el vuelo se estrella, te imaginas al piloto accidentando el avión, te imaginas el avión envuelto en llamas, te imaginas todo el mundo chillando, muriendo, las mascarillas, te empiezas a imaginar a tu familia que los vas a dejar solos, si tu hijo lo vas a dejar huérfano, que tus amigos los vas a entristecer y empiezas a un pensamiento a generar el otro pensamiento y empiezas a crear toda esta película, empiezas a crear toda esta historia, empiezas a sentir la emoción de como si fuera real, porque tu inconsciente no entiende de algo imaginario o algo real, porque la imaginación es una de las facultades que tenemos los humanos más grande, que nos permite crear nuestra realidad, pero si evidentemente la utilizamos para cosas negativas, vamos a experimentar esas cosas negativas. Y si las alargamos con el tiempo se pueden acabar convirtiendo en desgracias. Pero bueno, la cuestión es que cuando el avión aterriza, tú dejas de sentir esa angustia de ese accidente que tú te habías imaginado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el próximo avión que tú subas, lo más probable es que te acuerdes. Te vas a acordar porque
creaste una carga emocional sobre ese pensamiento y es esa carga emocional la que hace que te vuelvas a acordar de ese pensamiento. ¿Y qué has hecho? Que de un solo pensamiento que no controlaste, de un pensamiento único que podrías haber pasado así como así, has dejado que te lleve a imaginarte una realidad posible desastrosa y lo que has hecho es convertirlo en un miedo. Y casi todos los miedos se convierten así, en un único pensamiento que no has controlado. Por lo tanto, tomar conciencia de este concepto de saber diferenciar emoción y pensamiento para controlar ese pensamiento que genera el sentimiento es básico. A mí personalmente este concepto me ayudó muchísimo. Vamos a hablar un poco de las emociones negativas. David Hopkins lo explicó muy bien en su libro El poder contra la fuerza. Las emociones negativas son básicamente las de vergüenza, culpa, miedo, duda, apatía, y luego tenemos la ira, tenemos el deseo, que está incluso por debajo de la ira. ¿Por qué el deseo se clasifica como negativo? Bueno, ya lo hemos hablado en otros vídeos. El deseo del cuerpo está muy bien satisfacerlo de vez en cuando. El problema es que si dependes de él, te vuelves esclavo y te domina. Y entonces, en vez de dominar tú a tu cuerpo, es tu cuerpo que te domina a ti. En vez de ser tu mayordomo, tu mejor sirviente, se vuelve tu amo. Y cuando tu cuerpo se vuelve tu amo, estás a merced de, de lo que tu cuerpo quiera. Y tu cuerpo, que es la parte de ti que muere, que es finita, que es limitada, y es donde se arraigan los miedos a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, él te va a aportar únicamente a protegerte, porque su único miedo es morir, es seguir vivo. Pero entonces te estás olvidando de la experiencia humana más gratificante, que es la de la conciencia, la de experimentar la vida a través de las pequeñas cosas y lo extraordinarias que son por el hecho simplemente de existir, que es lo que también comentábamos al principio de cuestionártelo todo. Cuando te cuestionas cómo una flor emite el olor correcto para atraer una abeja, para que la abeja se alimente y pueda la flor polinizarse, para reproducirse y que la vida exista, cuando te empiezas a cuestionar estas pequeñas cosas te das cuenta de lo maravillosa que es la existencia de que todo exista, de que todo fluya. Es difícil entender el por qué una complejidad de realidad tan grande como la nuestra, con tantas cosas y tantas variables que trabajan entre sí en armonía para que todo suceda y todo exista, hace que se vuelva maravilloso. Si tú lo normalizas todo, que la palabra normal es la peor palabra del mundo, creo que no hay palabra peor, a veces lo pienso, ¿cuál es la peor palabra del mundo? Es la palabra normal. Cuando tú normalizas todo, le estás sacando el hecho de que sea extraordinario. Le estás sacando la maravillosidad a cualquier cosa. Significa que algo que para ti ya no es novedoso, simplemente por el hecho de que no sea novedoso, ya deja de ser maravilloso. Acuérdate, creo que es una de las mejores herramientas para salir del nivel -1 cuando ya eres consciente que estás en el nivel -1, es en recuperar el niño interior. Es algo que perdemos todo cuando nos hacemos adultos y yo lo estoy viendo con mi hijo, que tiene 3 años ahora, y es mi mejor maestro. Y mira que yo siempre he sido una persona que he tenido el niño muy despierto en mí, siempre he sido el flipado, el apasionado, el entusiasta, que eso viene un poco del niño, pero lo he perdido igualmente en muchos puntos, porque veo a mi hijo, me comparo con él y no tiene nada que ver su nivel de experiencia de vida con la mía. Él cualquier pequeña cosa le parece extraordinaria. Cualquier pequeña cosa la disfruta como si fuera lo mejor que le ha sucedido en ese momento.
El niño nos enseña muchas cosas. Un niño, por ejemplo, que es el problema de la gente que está en el nivel -1, un niño no entiende de pasado y futuro. Para él, el pasado y el futuro no existen más que lo que nosotros le podemos enseñar de que viene la Navidad o viene su cumpleaños. Pero para ellos no existe, para ellos solamente es un eterno presente. Fijaros que incluso no tienen, no tienen rencor. Se pueden pelear con otro niño a muerte y al cabo de 5 minutos pueden estar jugando tan tranquilos, porque solo importa el presente. Y si pueden jugar juntos y divertirse, ¿por qué no hacerlo? No se van a acordar de, de que hace un momento habían estado enfadados. Ojalá los adultos pudiéramos decir lo mismo, que realmente podemos, es cuestión de entrenarlo. Pero hay que saber que podemos entrenarlo para poder entrenarlo, que es muchas veces lo que nos pasa en la sociedad. No podemos hacer algo si no sabemos que ese algo se puede hacer. Es lo que se llama, que lo hablaré en otro vídeo, de la incompetencia inconsciente. No puedes hacer algo que no sabes que existe. En fin, que me voy. Hay que hablar de presente, pasado y futuro. El problema de la gente que está en el nivel -1 es que viven en el pasado y viven en el futuro. Y se olvidan del presente, que el presente es donde realmente está la auténtica felicidad. Viven en el pasado en forma de no aceptar el que ese pasado se ha ido y quisieran que volviera. Pero es que la vida está en constante movimiento. Aunque tú no aprecies el cambio, la vida está en constante cambio, todo cambia. Tus células, las millones de células de tu cuerpo, están cambiando constantemente aunque tú no puedas percibirlo. Los átomos de todas las cosas que hay a tu entorno, en la Tierra, en el universo, en todas partes, todo está en constante movimiento, está en constante cambio, todo cambia. Entonces el cambio es algo bueno, es algo que hay que aceptar. No puedes quedarte anclado en el pasado sin aceptar un cambio, más que nada porque dejas de vivir el presente y entonces estás malgastando el tiempo de tu vida, que el tiempo es el valor más preciado que tenemos por encima de todos. El pasado te lleva a sentir depresión, te lleva a sentir nostalgia, te viene a sentir, te viene a pensar, te viene a crear pensamientos de recuerdo, porque si te lo paras a pensar, si no tuvieras memoria, no tendrías pasado. Es decir, la facultad de tener memoria es la que te permite construir la idea de pasado, porque en sí el pasado no existe, solamente existe el eterno presente, y el presente es presente ahora, hace un segundo o hace una millonésima de segundo, ya es pasado, es decir, es un presente constante, eterno, y el pasado y el futuro es solamente una construcción de nuestra cabeza para poder entender nuestra existencia y poder construir esta línea del tiempo de la cual podemos percibir dónde estábamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero realmente hay que ser conscientes de que no existen. El pasado hay que aceptarlo. En el momento que lo aceptas, la sensación de depresión se va. En el momento que eres consciente de que todo está en constante cambio y que tú formas parte de esa vida en forma de cambio, esa sensación de depresión se va o se diluye, o si vas esperando con el tiempo y mantienes fijo esa idea, ese pensamiento de que todo es cambio, se irá diluyendo poco a poco si tu sensación de depresión es muy profunda. Y pasa lo mismo con el futuro. El futuro es una construcción de tu imaginación, que la imaginación es otra facultad grande que tenemos la humanidad para poder recrear y construir esa temporalidad, que en el fondo el tiempo no existe, porque si te lo paras a pensar, si tú fueras muy rápido en el espacio, en una nave espacial, y cada vez fueras más rápido, llegaría un momento que te podrías ver a ti mismo saliendo en la nave espacial. Entonces no es una constante, el tiempo no es una constante, lo que es una constante es la velocidad de la luz. Eso sí es una constante, pero el tiempo no. El tiempo es relativo, que lo dijo Einstein, lo dice la ciencia, también lo dice la espiritualidad. Si te lo paras a pensar y
dejas de creer que lo sabes todo, que es lo que me pasaba a mí, creer que lo sabía todo, y eso me hacía ignorante, cuando aceptas que no lo sabes todo y empiezas a acumular conocimiento de lo que quieras, de ciencia, de teología, de espiritualidad, de psicología, de filosofía, de lo que quieras, te das cuenta, porque me ha pasado a mí, que devoro libros ahora, que al final, desde la perspectiva que lo mires, de los campos que acabo de mencionar, acaban hablando de lo mismo. Todo acaba confluyendo en un mismo punto. Y eso es guay, porque te da mucha perspectiva de una misma cosa. Y lo que es mejor es que como más sé, como más aprendo, como más conocimiento adquiero, más me doy cuenta que menos sé. Pero eso es la gracia de la vida, es el misterio de la vida, de no saber qué hacemos aquí, no saber quiénes somos, no saber de dónde venimos y no saber a dónde vamos. Pero en ese misterio se encuentra la gracia de la vida. Es importante, como he mencionado al principio, formularse preguntas. Estas preguntas no cansan. Si te viene a la mente el pensamiento de qué pereza, piensa que no eres tú, es tu cuerpo que no está acostumbrado a pensar o a recibir la química que le supondría ese tipo de pensamiento y te está intentando eh, privar de que lo hagas porque para él cualquier novedad que intentes integrar en tu vida conforma peligro de riesgo. Y como no tiene miedo y no quiere morir, te va a intentar convencer de que no lo hagas. Tú tienes que aprender a interpretar cuando un pensamiento viene de los miedos del cuerpo a morir o cuando un pensamiento viene de tu conciencia para autorrealizarse y experimentarse la vida y a nosotros mismos para evolucionar, para crecer, para disfrutarla, que es en el fondo el propósito de cada uno de nosotros. En el momento que aprendes a separar estos dos pensamientos, el que viene de la conciencia y el que viene del cuerpo, pasarás a enfocar la vida desde el amor en vez de desde el miedo. Y ahí empezarás a experimentar los pensamientos correctos que te van a llegar a tener la vida que sueñas. Pero si no lo sabes identificar y te dejas llevar por los pensamientos del cuerpo, vas a estar en una vida en bucle en el cual solamente vas a consumir lo de siempre, personas, lugares, cosas y experiencias, vas a ser siempre lo siempre, que es lo conocido para el cuerpo, es lo que sabe que no le va a provocar peligro, es lo que las células de tu cuerpo están acostumbradas a que les des la química de esas experiencias, cosas, lugares y personas, y entonces la vida se vuelve rutinaria, la vida se vuelve monótona. Y cuando la vida se vuelve rutinaria y monótona, es cuando te vuelves adicto a los placeres. Te vuelves adicto a todas las cosas que consumes porque esa rutina te da una sensación de vacío, te da la sensación de que no estás aprovechando la vida. Te da la sensación, que es lo que le pasa a mucha gente, que cuando te mueras te vas a arrepentir, no de lo que has hecho, nunca te arrepientes de lo que has hecho. Si te vas a un hospital y hablas con gente que está en cuidados paliativos, te darás cuenta que la gente no se arrepiente de lo que ha hecho, se arrepiente de lo que no ha hecho. Creo que todos tendríamos que ir a la planta de paliativos y tener muchas conversaciones con gente que está en una circunstancia que le queda poco tiempo de vida. Hace poco estaba leyendo un libro y tenía una idea en la mente que puede parecer contradictoria, pero creo que sería muy buena herramienta para aprender a ser más feliz y experimentar la vida de un nivel superior, que es creerte de que vas a morir. Es muy contradictorio, lo sé, pero la muerte es vida. Si tú vives sin pensar en la muerte,
te piensas que vives eternamente y entonces ¿qué haces? Desvalorarlo todo, procrastinarlo todo, ya lo haré mañana. Un niño quiere jugar hoy, no quiere jugar mañana. Y un adulto puede dejar de jugar hoy para jugar mañana, porque está dejando de vivir en el presente. Si un adulto que está dejando de vivir en el presente le pones fecha de caducidad en la vida, ups, eso va a poner en alerta a su conciencia y va a decir, tengo que aprovechar el tiempo. Y la realidad es que todos tenemos fecha de caducidad y no sabemos cuándo. Puede ser a los 95 años o puede ser mañana. Hay que levantarse cada día como un niño pequeño que se va al parque de atracciones, con la ilusión de saber que estamos vivos y con las ganas de entregarte en cuerpo y alma a la vida, a esa mini vida que es ese día, y hacer todo lo que consideres que tienes que hacer para sentirte pleno, que es lo que te hará sentirte feliz. Y sobre todo, entregando amor a todo tu entorno. Tendemos a pensar que el amor, que es la energía más elevada que tenemos, es todas las emociones y todas las energías que sentimos dentro de nosotros, al final se pueden clasificar entre dos, miedo y amor. Y tendemos a pensar en el amor solamente con el hecho de relación de pareja, de atracción, de deseo, y el amor no es eso. El concepto amor significa amor a todo. Amor a esta mesa, amor a cualquier cosa de tu entorno, al hecho de poder experimentar cualquier cosa, el hecho de estar vivo y sobre todo, y lo más importante, es amor a ti mismo. Cuando a una persona le preguntas si es feliz, que es una pregunta que deberíamos hacernos todos cada día, si somos felices, si la respuesta es a veces, que es una respuesta que me dice mucha gente, esa respuesta ya significa que no lo es. Simplemente que cuando siente placer no se siente mal. Pero sentir placer no es sentir felicidad. Cuando consigas experimentar felicidad de verdad, te darás cuenta de qué lejos está la sensación de placer de la sensación de felicidad. La felicidad es una sensación interna de tan más alta que el placer de consumir cualquier cosa, que cuando lo experimentas dices, seré gilipollas, llevo tanto tiempo sin sentir esto, o no lo he sentido en mi vida, pensándome que la felicidad era sentir este placer. Y la felicidad me doy cuenta que es elevar mi existencia a sentir amor por todo lo que me rodea y desde mi interior, es decir, el amor tiene que ir desde dentro, desde mi persona, de mí, hacia el exterior. Cuando tú consigues llegar a ese nivel de amor, eso ya es una sensación de plenitud brutal. Lo que pasa es que llegar a ese nivel de amor, tienes que convertirte en tu yo más elevado. Y para convertirte en tu yo más elevado, tienes que autorrealizarte en las 4 áreas. La del físico, la de la mente, la del cuerpo y la del negocio, la de autorrealizarte sirviendo a las demás para utilizar el dinero y experimentar la vida que tú quieres. Evidentemente no se habla del hecho de que tengamos que ser multimillonarios todos. Cada uno tiene que autorrealizarse a nivel de negocio en función de la vida que sueñe. Si tu vida requiere de 50.000 euros al año, porque te gusta coger una camper y viajar con la camper todo el día, que a mí personalmente, que soy amante de la camper, tenemos una para alquiler con mi mujer, me encantaría, no sé si vivir toda una vida así, pero experimentar una larga época así, sí que es algo que creo que me hubiera gustado de joven hacer, y como no he tenido la conciencia para poderlo apreciar de joven, seguramente crearé que ese momento, ese viaje exista, porque ya lo visualizo en mi mente y sé que voy a convertirme en esa persona capaz de hacer que yo y mi familia viajemos durante largos periodos de tiempo en camper. Entonces yo no necesito ganar 10 millones al año para vivir esa vida.
pero sí necesito sentirme autorrealizado, es que estoy utilizando la palabra necesidad y no me gusta, no necesito nada. Lo que quiero es autorrealizarme sirviendo al mundo, dando valor al mundo en algo que me satisfaga a mí y satisfaga a los demás. Que me siente autorrealizado yo dando, sobre todo dando. Porque cuando das, sin esperar nada a cambio, ese es el amor puro. Y luego, cuando tú das ese amor puro entregándote a nivel negocio o a nivel personal, es cuando luego recibes más de todo el mundo. Y si no recibes de alguien, no pasa nada porque no lo estás esperando. Ese también era un fallo mío de mi pasado. Daba mucho, pero también esperaba, y cuando no recibía lo que esperaba, pues me frustraba. Y es un fallo que estoy en proceso de corregirlo. Creo que lo tengo bastante corregido, pero evidentemente siempre todo es mejorable. Como he dicho antes, tendemos a pensar que lo sabemos todo. Lo sabemos todo porque tenemos la capacidad de opinar sobre todo, aunque no hayamos experimentado esa circunstancia o ese evento. Entonces hay que también tener conciencia de eso, ¿no? Que tú estás opinando de cosas que realmente no has experimentado, por lo tanto no puedes saberlo. Tienes que cuestionarte todo lo que piensas y saber si lo has experimentado para saber si eso lo tienes que aceptar como una verdad o no. Porque si lo aceptas como una verdad, lo vas a traspasar a tu inconsciente metiéndolo en la programación y cuando quizá no es real porque no lo has experimentado. Entonces, cuestiónate tus pensamientos, al igual que también tienes que cuestionar las opiniones de todo el mundo. Yo tenía también un mal hábito que para tomar una decisión de algo que desconocía pedía opinión a todo el mundo. Y de la opinión de todo el mundo hacía una media y creía que esa media era la verdad más absoluta y me la creía. Pero a lo mejor a todo el mundo que preguntaba, que para mí era todo el mundo, solamente eran 4 o 5 personas, y eran 4 o 5 personas que no habían experimentado eso que les estaba preguntando y solamente me estaban dando su opinión desde su imaginación, por lo tanto estaba creando una verdad falsa. Hay que vigilar también a quien se escucha. Cuando tú quieres aprender algo tienes que vigilar sobre todo que quien esté escuchando haya puesto en práctica eso que te esté contando. Si no ha puesto en práctica eso que te está contando, puedes escucharlo, pero no lo aceptes como una verdad. Simplemente escúchalo y lo rechazas porque no puedes saber si es verdad o no, porque esa persona no lo ha experimentado y tú tampoco. Y luego, por último, para poder ayudar a la gente que está en el nivel -1, hablaremos de la diferencia entre reaccionar y responder. Es muy guay este concepto, a mí me ayudó muchísimo. Cuando tú vives una circunstancia, ya sea buena o mala, normalmente pasa con las malas, tú reaccionas con ira, con tristeza, con lamento, reaccionas con muchas emociones. El problema es que cuando tú reaccionas inmediatamente ante cualquier circunstancia, es porque estás viviendo desde dentro de esa emoción. Y esa emoción en ese momento te está controlando, haciendo que reacciones de esa manera, y es cuando luego vienen arrepentimientos y vienen remordimientos, porque has hecho cosas que luego cuando ha pasado ese evento o esa circunstancia, miras atrás y piensas, hostia, ¿por qué he hecho eso? Eso nos ha pasado a todos. ¿Por qué he hecho eso? Una figura muy guay que tiene que crear todo el mundo, que es un síntoma de elevar la conciencia, es la del observador. Hay que crear ese observador para observarte a ti mismo desde fuera, sintiendo esa emoción de esa circunstancia que estás viviendo. En el momento que tú eres capaz de observarte a ti mismo, reaccionando desde esa emoción, es cuando puedes responder sin reaccionar. Hay que diferenciar responder de reaccionar. Cuando eres capaz de observarte a ti mismo, ya no reacciones instantáneamente. Incluso, muchas veces, si la circunstancia o el evento que estás viviendo es muy chorra, como que alguien te está ofendiendo, te puedes ver a ti mismo y te puedes hasta reír de ti mismo. A mí me pasa a día de hoy. Me miro a mí mismo, estoy empezando a sentir la emoción de ofensa y me observo a mí mismo y pienso, hostia, me estoy ofendiendo y me río de mí mismo. Eso es que te estás observando y eso es brutal. Cuando tú creas ese nivel de observación, ya
puedes estar percibiendo la realidad desde un nivel mucho más alto de conciencia, por lo tanto ya no te tienes que identificar con el nivel -1. Y luego otra figura muy interesante es la del saboteador, que en el fondo ya he hablado de ella, que en el fondo el saboteador es el cuerpo. El cuerpo intenta sabotear tu felicidad y tu autorrealización de tu conciencia porque él lo que quiere es asegurar tu protección y como sabe que la conciencia va a hacer cosas nuevas que va a suponer riesgo a su supervivencia, te va a intentar convencer con sensaciones y con pensamientos para que no le hagas caso a la conciencia. Entonces aquí también tendrás esa negociación que es probablemente la negociación más difícil que nos enfrentamos todos cada día muchísimas veces y es a la que cuesta más, que es la negociación entre la conciencia y el cuerpo. Y el problema que me pasaba a mí es que casi siempre ganaba el cuerpo y entonces no conseguía crear exactamente la vida que quería. Siempre pasaban cosas por las cuales esa vida no se creaba. Cuando he conseguido cambiar eso, toda la vida se me ha empezado a crear. Toda. Cada día me pasan cosas nuevas porque solamente atiendo los pensamientos de la conciencia. Y los del cuerpo los escucho y evidentemente analizo si el riesgo es real. Si siento miedo por algo que realmente es real, que me vaya a chocar un coche, vaya a tener un accidente, ahí sí reacciono con lo que me pida el cuerpo. Pero como la mayoría de miedos que sentimos son imaginarios, el 95% son imaginarios de cosas que nunca van a suceder, hay que saber cuestionarlos, aunque el cuerpo te haga pensar en ellos. Eso es muy importante. Por último, hablaré simplemente del hecho que es lo más fácil que nos encontramos todos para identificar que estás en el nivel -1 y es cuando tienes una actitud de queja y una actitud de víctima, porque no eres responsable de las circunstancias de tu vida. Si tú adquieres conocimiento, te darás cuenta que la mayoría de gente que tiene historias inspiradoras, que han llegado a sitios increíbles, todos ellos vienen de circunstancias adversas muy difíciles de superar. Y en esas circunstancias adversas que son tan difíciles de superar, tienes dos maneras de interpretarlas. Tienes la manera de, oh, pobre de mí, qué desgraciado soy, o coger el toro por los cuernos y actuar a pesar de esa circunstancia y entender que esa circunstancia en perspectiva, cuando haya pasado un tiempo, te vas a dar cuenta que es la que te ha hecho evolucionar, te vas a dar cuenta que es la que te ha hecho transformar. Y al final, todas las circunstancias que en el presente se viven como negativas, cuando el futuro que no existe que construimos se vuelve presente y miras al pasado que no existe, que es donde ha surgido ese problema, te das cuenta de que ese problema no es un problema, era una oportunidad. Y una oportunidad es algo bueno. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta que nuestra mente va a intentar juzgarlo todo, creando una dualidad de bueno o malo, correcto, incorrecto, arriba, abajo, y todo es lo mismo, solo cambia en función de la perspectiva desde donde lo estés mirando. Tú puedes estar mirando mi mano, que está aquí fuera, o puedes estar mirándola desde el espacio, desde una nave que está dentro de la Tierra. Entonces, todo está dentro y fuera a la vez, todo está arriba y abajo, todo está a la izquierda y derecha, todo es bueno y malo, todo es correcto e incorrecto, es en función de la perspectiva desde donde lo mires. Entonces, preocúpate de tu atención. Este es el último concepto para ayudaros a salir del nivel -1, es aprovecha tu atención. Tu atención, al igual que la imaginación, al igual que la intuición, tu atención es una de las facultades más altas que tienes que puedes aprovechar. Cuando hablábamos de que los sentidos no pueden percibir toda la información que hay alrededor de nuestra realidad, lo que hace para poder filtrar esa información es utilizar la atención.
Y tú puedes enfocar la atención donde quieras. Es decir, el mundo es una mierda o el mundo es maravilloso. Yo he tenido siempre la suerte de tener un pensamiento positivo, aunque de vez en cuando también tenía pensamientos negativos. Yo tenía mucho miedo de llevar niños a este mundo porque consideraba vaya mierda de mundo como para llevar un niño a día de hoy. ¿Y eso qué era? Un pensamiento muy, muy, muy negativo. Ahora no pienso eso. Ahora pienso que el mundo es un lugar maravilloso para traer a un hijo porque tener la experiencia de estar vivo es maravillosa. Entonces hay que vigilar mucho dónde pones tu atención. Tú tienes este rango de visión, puedes ver todo esto, puede haber ahí una desgracia y puede haber ahí algo maravilloso. Te puedes enfocar a la desgracia o te puedes enfocar a lo maravilloso. Tú eliges, no queda otra. Yo tengo muy claro dónde quiero enfocar mi vida. Evidentemente, si alguien está pasando una desgracia y puedo ayudar, ayudaré. Y si yo no puedo hacer nada por esa desgracia, no voy a perder el tiempo enfocándome en ella. Y puedes pensar, oh, es que tienes que saber cómo está el mundo. No, no tienes que saberlo. Tienes que preocuparte de ti. Tienes que preocuparte de tu mundo interior para poder sacar lo mejor de ti y que tu entorno pueda percibir lo mejor de ti. Cuando puedas elevar tu persona a tu máxima expresión, es cuando te vas a sentir mejor contigo mismo, porque es cuando vas a hacer sentir mejor a los demás. En los próximos vídeos analizaremos los siguientes niveles, analizaremos cómo identificar cuando estás en cada uno de ellos, identificaremos cómo pasar de un nivel al otro, y al final de todos estos vídeos experimentaremos el nivel de máxima felicidad que yo conozca a día de hoy. Quizá existen más. Yo siempre hablo desde mi perspectiva humilde, desde el día de hoy. Y además también aprenderemos técnicas muy potentes para poder mantener ese nivel de máxima experiencia, de máxima plenitud, de máxima felicidad, de manera prácticamente constante durante todo el día, que es el regalo que tenemos cada día. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.